Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Y bueno, pues seguimos el día de hoy meditando en este tema acerca de hacernos diferentes. Tenemos una necesidad natural de diferenciarnos de los demás. Siempre todos quisiéramos ser únicos, queremos diferentes. Nos encanta ser los consentidos y nos encanta ser los que destaquemos. Pero a la vez, todo eso nos lleva tiene un costo alto, porque el éxito tiene un lugar muy solitario y por eso siempre estamos buscando a quién parecernos y con quién juntarnos. Hablábamos en el día de ayer y poníamos, por ejemplo, a las personas que se agrupan por gustos y por afinidades, y hablábamos, por ejemplo, de estos grupos de los emos, ¿no? Y que lo digo con mucho respeto. Así lo hacen los punks y los rockers y todo el asunto, que tratan de ser diferentes, pero en esa diferencia siempre están buscando a quién parecerse y con quién tener afinidad. Y Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Esto es de lo más normal. Dios dijo, yo los voy a hacer diferentes. Y entonces, fíjese nada más, hablábamos ayer de esta cita espectacular de Éxodo 33:16 que dice, Señor, ¿cómo se sabrá que somos de tu agrado? Yo y tu pueblo, le decía Moisés a Dios, si es tu presencia con nosotros la que nos diferencia a tu pueblo y a mí de los demás pueblos de la tierra. Está diciendo, Señor, ¿cómo se sabrá que somos diferentes al mundo si no tenemos a quién parecernos? Si solamente estando contigo nos vamos a parecer a ti. Y lo dice el dicho, dime con quién andas y te diré a quién te pareces o quién eres. Fíjese. ¿Por qué? Porque del trato normalmente solemos contagiarnos, y es como, a mí me pasa mucho, yo que he cambiado muchas veces de residencia y mucha gente me dice, oye, ya hablas como los de la Ciudad de México, o cuando llego a la Ciudad de México luego me dicen, oye, es que tú no eres de aquí, y luego paso mucho tiempo en un país y se me pega el acento. Bueno, pues es muy natural, y tenemos que entender esto, fíjese, porque hay dos cosas que podemos hacer. Cuando nosotros entendemos quiénes somos y a quiénes nos parecemos, tenemos esa capacidad de imponernos. Le voy a poner un ejemplo. Fíjese, yo, como usted sabe, hace unos meses me mudé aquí a Parral, Chihuahua. Y Parral, Chihuahua, es la gente de Parral, o los parralenses, son gente que no siempre son bien querida, porque es gente muy orgullosa de su identidad, es gente muy orgullosa de sus costumbres, y los que hablamos de Parral, aunque yo no soy de aquí, pero aquí crecí, los que hablamos de Parral, o sea, de Parral y Parral otro, y mucha gente le cae gorda, ¿no? Y sobre todo en el estado de Chihuahua, la gente que es de Chihuahua capital le cae gorda. Pero porque tiene esa capacidad de mantenerse parralense. O sea, usted póngase a hacer comida de Parral y usted va a ver que toda la gente de Parral se junta. Una de las cosas que yo he comprobado es, no importa en qué parte del mundo se encuentre uno, se encuentra otra persona con la que nunca ha hablado, pero usted sabe que es de Parral y se juntan y haga de cuenta que de repente son como buenos amigos. Bueno, así deberíamos de ser los que pertenecemos al reino de Dios. Así deberíamos de ser. Y se lo digo porque fíjese que hay una de las cosas que la Biblia dice bien interesante. Dice que ellos se conviertan a ustedes y no ustedes a ellos. Está diciendo, fíjese, debemos tener tan claro que somos diferentes del mundo a causa de la presencia de Dios, que nosotros no tenemos la necesidad de hacernos iguales a los demás, sino que los demás verán que lo que nosotros tenemos es tan bueno que ellos se convertirán a nuestros modos, a nuestras costumbres y a nuestros métodos. Y ahí es donde se vuelve muy interesante y donde se vuelve muy emocionante este tema, hermanos, porque ahí es cuando entendemos que estamos viviendo en la verdadera voluntad de Dios. Y claro, luego pasa muchas veces que hay gente que está esperando validar su propia vida y que luego critica a los demás porque no es así. Eso se llama religión normalmente, y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nuestras costumbres, y acuérdense que yo no hablo de hábitos, porque los hábitos, dice el diccionario, que son actos no racionales, pero las costumbres, dice el diccionario, que son
actos racionales que generan cultura. Entonces dice, cuando nuestras costumbres son tan fuertes que las demás personas las empiezan a adoptar, porque se dan cuenta que nuestra manera de vivir, que es alineada a la voluntad de Dios, y acuérdense que la voluntad de Dios tiene tres aristas: es buena, es agradable y es perfecta. De manera que la gente se empieza a convertir a nosotros, o empieza a imitarnos y empieza a vivir de acuerdo a nuestras costumbres y empieza a adoptar nuestra cultura. Mire, piénselo de esta manera. El pueblo de Israel es el famoso pueblo de Dios, que Dios lo designó desde los tiempos de Abraham. Y el pueblo de Israel, desde el año 70 después de Cristo y hasta el año de 1948, fueron un pueblo que no tenía territorio. O sea, en el 70 lo sacaron de Israel. Y hasta 1948 la ONU les regresó el territorio de Israel. Y ya sabe usted que medio a medias, porque pues usted nomás necesita ver las noticias. Y fíjese qué interesante, es un pueblo que se mantuvo como uno. Siguen teniendo el mismo idioma, siguen teniendo las mismas costumbres, siguen viviendo de la misma manera, a pesar de no estar en un territorio, porque sus costumbres mantienen su identidad. Y por eso me encanta esta cita del apóstol Pablo, en donde dice que ellos se conviertan a ustedes y no ustedes a ellos. Se los dejo de tarea, porque si usted se va a hacer diferente, asegúrese que se parezca a Dios y que en su diferencia la gente lo quiere imitar. Nos vemos mañana.